Bienvenidos al podcast de Vane y Jess. Jess y Vane. En este podcast damos nuestra opinión de nuestras vivencias de la vida en Europa. Comparada con la mexicana. Comenzamos. En el capítulo de hoy hablaremos sobre los idiomas. Qué hermosa fortuna y desgracia. Bueno, depende del idioma que hablas y la gramática que tiene. Recuerden que cuando Vane habla, se refiere a Suiza y cuando yo hablo me refiero a Suecia, para que no se hagan bolas. Hay que mezclarlo, sería interesante. Ok, contaré un poco de la historia. Suiza es pequeño, pero 4 idiomas oficiales. El italiano, el francés, el alemán y el romansh. O romanish, que es como entremezcla de italiano, alemán, francés y latín. Entonces, si tú lo escuchas hablando español, suena muy parecido, o sea, le llegas a entender mejor. Como sabrán muy bien, el francés y el italiano son muy parecidos al español, entonces la gramática tal cual no es tan compleja. Por lo menos para aprenderla, pues es sujeto, verbo, predicado, sin problema. Sin embargo, el alemán y el romansh ahí ya vienen un poco diferente de estructura. Como muy bien sabrán que el alemán puede ser predicado y sujeto al principio, verbo siempre en segundo lugar y después puedes poner lo que quieras. Suiza tiene como sus idiomas o sus lenguas, se podría decir, que es suizo-alemán, suizo-italiano, suizo-francés, que pues en sí es igual que la gramática que tienes también como el alemán y los idiomas principales, pero varían en algunos como muletillas, frases, como que va cambiando. Si un suizo alemán habla con un alemán, el alemán no le entiende para nada al suizo alemán, porque es una mezcla completa. El suizo alemán y no tiene tal cual o sea, que tú lo puedas estudiar, no se encuentra. O sea, simplemente puedes estudiar un suizo alemán de Zurich, suizo alemán de Basel, suizo alemán de Agar, de toda la parte alemana. No tal cual lo puedes ir a la escuela y decir, quiero aprender suizo alemán. Te van a decir como, bueno, ¿de dónde? De Agar, de Bern, de Zurich, de de acá, de allá. O sea, es completamente diferente. Su pronunciación, cómo ponen las cosas, lo que averbian y todo. Lo que tú vas a aprender en la escuela, el alemán tal cual es Hochdeutsch, que es el que hablan más en Berlín. Y vas a entender. Pero si sales a las calles, te vas a hacer un poco pelotas. Pero bueno, eso es un poquito de cultura general. ¿Vas tú, Jessie? Bueno, híjoles, ya no quiero ir a Suiza a aprender idiomas por lo menos. Muchas gracias. Ya me... Ven. Pero en Suecia tenemos, bueno, obviamente tenemos el sueco, que es el idioma oficial. Y tenemos obviamente también el inglés, que es, bueno, es internacional, pero bueno, aquí prácticamente todos hablan sueco y tienen diferentes dialectos. Obviamente, dependiendo de dónde vivas, y ya sea que estás en el norte, hablan como que, joles, tengo una amiga que es mejor que yo, ¿verdad? Para explicar exactamente el dialecto de cada uno. Este, pero en el norte usan muchas palabras antiguas. Es como cuando en el español el castellano, de que el vosotros o palabras así, ¿no? Muy, muy antiguas que realmente no lo usamos como al diario. Y en el sur es como si hablaran como si estuvieran gangosos. No sé si todos en Latinoamérica saben la palabra gangosos, pero gangosos cuando uno tiene como la nariz tapada. Cuando Gan, hablan gan, gan, gan. exactamente. Y bueno, aquí en el norte de Suecia tenemos los samis, y ellos obviamente tienen su propio idioma, que es el sami. La tribu de Sami hablan sami. Este, eh, Sabi, sabi. pero bueno, los vecinos de los países vecinos, pues, o sea, nos entienden lo que son los noruegos. En Noruega, obviamente, nos entienden perfectamente el sueco, y los daneses igual, de igual manera hablan muy bien, pueden entender el sueco, pero en ciertos casos, bueno, al revés no es lo mismo. Bueno, al menos en mi caso, más que nada, ¿no? Pero obviamente el sueco tiene muchísima influencia de todos los idiomas de alrededor, incluso del alemán, de hecho. Bastante, diría yo. Sí, y en caso de Finlandia, bueno, Finlandia sí es su propio planeta, diría yo. Ay, sí, no, ni lo intento, la verdad es que es totalmente otra cosa. Y una pregunta, ¿cuántos idiomas tú hablas? Tres, bueno, cuatro. ¿Qué son?
español, sueco, inglés y la ironía. Ese no me lo sabía. Ese está bueno. No, ya en serio. No, nada más tres. Oficialmente, reconocidos internacionalmente tres. Pero mi sueco es definitivamente mejor que mi inglés. O sea, desde que llegué a Suecia, mi sueco ha mejorado 1000 veces más y mejor, ¿verdad? Que mi inglés a comparación de mi inglés de México con lo que ellos hablan del inglés de acá de Suecia. Sí, es más profesional. A mí una de las cosas que me sorprendió de los países nórdicos es la capacidad de decir, te hablan inglés. Y tú dices, ay, ajá, me van a hablar poquito. No, pero te lo hablan muy bien. Sí, 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 totalmente. En mi caso, yo hablo 4 idiomas. La ironía contaría como mi quinto, pero pues no, ahí yo creo que tú me ganas. Hablo francés, alemán, español e inglés. Sin embargo, yo estudié la carrera aquí, que en otro momento se contará alguna historia, que pues yo manejé por lo menos por 4 años el inglés un poco más fuerte. Estuve en la parte francesa, entonces haciendo mis prácticas, entonces manejaba mucho el francés. Ya apenas hace 4 años cuando empecé mi hermoso historia de amor y odio con el alemán, que pues la verdad me siento más confiada a decir que hablo inglés, a pesar de que me pueda dar a entender en alemán, aún no me siento al 100 para decirte que te hablo un alemán muy fluido. Pero una de las cosas que me causa mucha curiosidad aquí, tanto en Suecia como en Suiza, es la forma en cómo nosotras hablamos español. Si me puedes decir un poquito cómo es la estructura del sueco, por lo cual en tu cabeza se hace un poco cuatraturas el español, y yo contaré cómo es el alemán para que puedan entender de que no somos lelas cuando hablamos español. Simplemente en la cabeza a veces ya no funciona el español. Así que cuéntame, ¿cómo es el hermoso sueco para ti? ¿Cómo es la estructura gramatical que puedas más o menos explicar? No dar la clase aquí, claramente. Híjole, es que yo soy malísima, entonces por sí soy malísima en gramática de español. Entonces, eso de que dijiste de verbo, predicado, sujeto y de qué chinga, yo me acuerdo que era uno verde, era uno azul y era uno rojo. Me acuerdo perfecto. Pero cuál era cuál, no me acuerdo. El Qué chiste bueno es que no que, eres daltónica. te lo juro. Pero, ¿cómo se llama? En, eh, aquí en el sueco, prácticamente cuando empecé a hablar sueco, digamos, yo hablaba, es que en español decimos de que, no sé, de que hoy voy a ir a la tienda. Ujú, Y aquí en Suecia sería, voy a ir a la tienda hoy. ujú. O sea, se cambian palabras y entonces hay veces que cuando uno ya regresa al español, o sea, a la hora de hablar o de platicar sobre alguna cosa, te quedas con cara de que, espérate, ¿qué acabo de decir? Sí. Espérate, no, espérate, déjame rebobinar mi cassette y volverlo a tratar de explicar. O incluso hay veces que me trabo mucho en palabras de que sé perfectamente lo que significan en sueco, sé perfectamente lo que significan en inglés, pero no me acuerdo la palabra en español y estoy trabada así de 5, 15 minutos de que es que no me acuerdo y lo tengo en la punta de la boca, pero no me acuerdo. Y de verdad, o sea, no es por mamona, de verdad no me acuerdo. Y es horrible porque cuando quieres hablar con alguien o platicarle de algo, estás con, y es que esto, espérame, aguántame, es que se llamaba, y es algo que muy fácil, no sé, como lámpara, y nomás, no, o sea, no se te ocurre, o sea, no llega a tu No. cerebro, no lo piensas. Entonces, a mí eso me ha pasado muchísimo, y en los últimos años, yo nada más veo que mi español se va degradando, o sea, antes era, pues más o menos, después se volvió, pues sí, güey, me doy a entender. De ahí a que no, pues ya estoy jodida. No, pues ya para qué le intento. No, ya creo que ya necesito clases de español. O sea, estoy en el momento de mi vida que creo que necesito clases de español, sinceramente. ¿Y tú, Vane? Ay, pues sí, justamente algo muy similar. Yo cuando hablaba pues el francés, el español y el inglés, pues no se trababa mucho. A lo mejor mi inglés mejoró bastante por la universidad y pues como conocí a mi esposo que él no hablaba español o inglés muy bien y solamente pues estábamos manejándonos,
pues juntos empezamos a crear nuestro propio, casi nuestro inglés y tal cual mejorar el nuestro. Pero cuando yo empecé a hablar alemán, justo la estructura gramatical es completamente diferente que el español. Ahí tú puedes en alemán, o sea, en español tú dices, estoy viendo la televisión. En alemán dices, yo viendo tele estoy sion. Y te quedas como, perdón, ¿qué? Porque tienen verbos que son o se separan, que uno va al principio, otro va al final, o luego, por ejemplo, cuando tú dices, ¿por qué haces esto? Porque yo quise o porque acá. En alemán es como, ¿por qué lo haces? Porque yo en la tele voy haciendo. Y te quedas como, perdón, ¿qué? Porque completamente los verbos van en otra situación. ¿Y qué ha pasado eso y cómo ha afectado mi español? A un grado que hablo con mi padre y nomás ya no sé qué decir. Me quedo como, la palabra, esta, la que tú te sabes. Mi papá me tiene que estar tirando palabras hasta que yo diga, esa era la que yo buscaba. Porque pues sí, o sea, la práctica del español, siendo honesta, yo no hablo español ya, así que digas cotidianamente. Si tengo suerte, hablo a lo mejor 1 hora al día, pero de ahí en fuera hablo más inglés y alemán. Entonces, cuando hablo español, sí me cuesta a veces volver a hablarlo y no es porque me dé flojera ni nada, simplemente la práctica se te va. Entonces, pues quieran o no, estar 8 años ya fuera de México y nada más estar hablando español, si bien te va 1 hora al día, no te asegura que tu español sea igual de fluido como antes. Entonces, si nos ha pasado en este hermoso podcast que mi hermosa Primis y yo nos hemos dado cuenta que escribimos, ella escribe algo, yo escribo otra cosa, y es como, ¿por qué escribiste eso? Así no va. No, va así. A ver, espérate. ¿Eso está bien dicho? No, tú Hay que sabes. googlearlo. Vamos a googlearlo, a ver si sí. Sí. Sí, sí, Y sí. no es muy fácil, digámoslo así. No, totalmente. Y eso es definitivamente, como dices, eso, de hecho, apenas hace unos, ¿qué será? 15 minutos nos dimos cuenta que simplemente, o sea, estamos mal, muy mal, nuestro nivel está muy, muy bajo. Pero bueno, y yo creo que fíjate que cuando yo llegué aquí de niña, de pequeña, y aprendí el sueco, con el paso de los años en México, obviamente se me olvidó. Y estoy hablando de hace que fue, en el 2009 yo vine y de ahí me regresé a México, ¿no? Y yo me acuerdo que fue impresionante realmente cómo me lo aprendí de niña, ¿no? O sea, es que eres literalmente una esponja. Y a la hora de Sí. regresar y ese choque cultural de que cuando ya me mudé, de que, es que espérate, yo me acuerdo que yo hablaba muy bien, o sea, yo era una chingona. Sí. Pero sí, obviamente no es lo mismo nada más comunicarte a estudiarlo, ¿sí me entiendes? O sea, es totalmente otra cosa. Y yo creo que lo que a mí me ayudó muchísimo fue que cuando yo llegué, bueno, el ex esposo de mi tía, con el que se había casado, él, él sabe español, pero sí perfecto. O sea, él habla muy bien español, Wow. y te da a entender, ¿no? Y se da a entender muy bien y todo, ¿no? Pero cuando yo llegué, yo le hablaba en español y él me hablaba en sueco. Y yo de que, pero, y me lo decía. Y, o sea, literalmente me decía, no sé, que si me decía, no sé, llena el agua ponle agua en la cacerola, o una cosa así, o sea, me decía, o sea, me enseñaba la cacerola, me enseñaba, así como que me ponía, Señalaba. me señalaba, gracias, la palabra, De nada. me señalaba, aquí está el agua, como que describiéndome todos los pasos que hacía y fue de la manera más fácil que yo encontré en la hora de volver a retomar mi sueco Sí. de lo que yo sabía, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Entonces, ahora sí que hizo que a la fuerza se me metiera a la cabeza y entonces, o sea, cuando yo llegué, yo me acuerdo que mi inglés era realmente bastante alto a comparación de estando en México, ¿no? Yo tenía un nivel bastante alto, pero con el paso del tiempo en trabajo, amigos, escuela, etcétera, realmente terminé aprendiendo más sueco que inglés. Yo siento que hoy en día sé más sueco que inglés. Y más que nada porque yo me he dado cuenta que mi inglés es inglés de Estados Unidos, ¿no? Porque es lo que aprendemos en México. Sí. Y aquí en los países nórdicos saben un inglés excelente. O sea, de verdad es que o sea, yo me sorprende qué tan buenos son hablando inglés
Sí, porque hablan el inglés de Inglaterra. Y eso, británico. Ujú. la verdad es que así que mis respetos, me inclino, la verdad es que no. O sea, total y absolutamente otra cosa. Sí, esa es una de las cosas que me sorprende, porque cuando acá en Suiza alguien te dice, ah, sí, hablo inglés, am, vete con cuidado, no le creas al 100 que te lo hable fluido. ¿Por qué? Por lo mismo, no tiene la práctica de hablar en inglés, entonces te hacen el intento. Pero cuando fuimos a visitar a Jessie, ella dijo, no, es que te hablan bien inglés. Yo dije, ay, ajá, pero cambié porque estaba en inglés y hablaban como si estuviera en Inglaterra. Y yo así de, a ver, espérame, ¿qué? O sea, sí Sí. me sorprendió que dije, ay, wow, puedo mantener una conversación en inglés. Y tuvimos una ocasión que mi esposo estábamos, bueno, salimos a un antro y mi esposo estaba jugando ping-pong con Ah, sí, suecos. sí, 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 acá, sí, sí, Y, acá. y Jesse me dijo, ahorita se van a, que se den cuenta que él no habla sueco y que habla inglés, toda la mesa va a cambiar a inglés. Y yo dije, ay, ajá, no te creo que todos cambien, porque pues por lo menos acá en Suiza no te cambian al inglés, te mantienen en el alemán. Entonces dije, no, no creo. Y en el momento que alguien le habló a mi esposo y él le contestó en inglés, toda la mesa, absolutamente las 8 personas que habían ahí, empezaron a cambiar en inglés. Todas hablaban entre sí, cuando le hablaban a mi esposo y todo, toda la mesa fue en inglés. Como que hablar inglés para ellos es como otra lengua madre, no es como, ay, tengo que ahora pensarle. No, o sea, te lo hablan súper fluido, como sin problema. Cosa que acá, por lo menos en Suiza, sí la gente le pesa hablarte el inglés, pero no porque no quieran, sino porque no tienen la estructura o tal cual lo que aprenden lo es muy básico. Pero si le pides que te hablen el suizo alemán o al alemán, pues sí te llegan a cambiar entre ellos. Entonces sí fue algo bastante admirable del país allá en Suecia. Sí, la verdad es que es algo que sí me impresiona y te digo, o sea, y eso como que al inicio decía, wow, qué bonito inglés, de que ellos pueden irse a Londres bueno, prácticamente toda Inglaterra y toda Europa y se pueden comunicar perfectamente en inglés. Y lo más irónico es que ellos hablan, bueno, todos los suecos que he conocido, les encanta el español. Y eso sí, tal vez Sí. hablarlo no lo saben, pero siempre todo el mundo te va a decir, ah, yo sé hablar español y te dicen, una cerveza, por favor. Como que Sí, es como la frase internacional más conocida, literalmente. y curiosamente, un dato aquí, hablando del español, es que allá en México nosotros cuando alguien habla y no le entendemos, decimos, ah, está hablando chino. Y aquí cuando yo llegué y alguien estaba hablando y no le entendían para nada, decían, es que habla español. Y yo, no, no hablan español. Y yo así como de, no, sí es eso. Pero pues bueno, son diferentes anécdotas que ya estaremos contando. Sí, así es. Recuerden que tenemos Instagram y TikTok donde nos pueden seguir. Estamos como @PA en el extranjero. Y esto fue Jessy Vane. Van y Jesse en su podcast Pataventuras en el extranjero.